oración. Fundamento, principios de la oración. Y como principio no cambia, es una ley del reino de los cielos. Es una ley del reino de los cielos. Y Dios dejó la oración no solamente para que tengamos acceso a pedir y a tomar bendiciones del reino y traerlas a nuestra vida, sino para que tengamos una relación viva con un Dios vivo. Amén. Y nos enseña, les hablé del Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante, donde habla fundamentos de la o modelo de la oración que Jesús le dejó a los discípulos cuando le preguntaron, cuando le sugirieron: Señor, enséñanos a orar, porque a orar se aprende, a orar se aprende. Y Jesús les describe la forma, la arquitectura, la estructura, el modelo de orar, de interceder. Le dice: no sean como los hipócritas, como los maestros de ese entonces en la cultura donde Jesús se presentó, que eran hipócritas. Los maestros de la ley eran hipócritas, le colocaban cargas a la gente que ellos no podían llevar, les exigían el cumplimiento estricto de la ley cuando ellos eran los principales infractores de esa ley. De lo que demandaban era en lo que ellos incumplían. Por eso Jesús los llama hipócritas, los llama sepulcros blanqueados, que estaban muy bien trajeados, pero por dentro eran pudredumbre, estaban en completa desconexión con el Dios vivo. Y Dios, a través de la oración, desea que nosotros permanezcamos en una conexión y en una relación auténtica y viva con Él. Porque orar no es un monólogo, no es que nosotros le hablamos a Dios, es una comunicación. Y en la comunicación Dios habla, yo escucho. Amén. Dios habla, yo escucho, yo hablo y Dios escucha. Es emisor y receptor. Y en oportunidades, como es comunicación, se cambia, el receptor se cambia por emisor y el emisor por receptor. Cuando se constituye en un monólogo es que se hace aburrida la vida de oración, pero siempre Dios nos habla cuando usted determina firmemente a aprender a orar y a determinarse a orar. Así como alguien se determina a hacer un cambio en su régimen de alimentación y es estricto y es radical en ese cambio, entonces las cosas le van a funcionar de acuerdo al cambio que ha optado. Va a haber una mejora en sus condiciones de salud. Cuando una persona se determina a ejercitarse, también va a obtener beneficios de esa ejercitación que dispuso mantener, dispuso cumplir. Si nosotros nos determinamos a orar, porque Dios, aparte de la relación, Él nos incentiva para que lo hagamos. Dice: el que se acerca a Dios, en Hebreos 11:6, dice, tiene que tener convicción de que Dios te está escuchando. Y no solamente que te está escuchando, sino que Él te va a galardonar. No solo te va a premiar, no te va a dar lo que pides, sino que, como dice Efesios capítulo 3, verso 20, Dios te dará mucho más de lo que tú pides o entiendes, de acuerdo al poder que actúa en ti. Amén. Dios te va a dar más de lo que tú le pides a Él y de lo que tú le anhelas. Les decía también, dándoles como un repaso, les decía también que en el mismo Mateo capítulo 6, verso 5, dice: Dios conoce
tus necesidades antes de que tú se las pidas. Si Dios conoce mis necesidades antes de que yo se las pida, muchos concluyen, entonces, ¿para qué orar? Pero Dios no se mueve por la necesidad. Dios se mueve por la fe que nosotros exponemos ante su presencia. Amén. A Dios no lo mueve la necesidad, a Dios lo mueve la fe. Entonces, la oración tenemos que acompañarla con fe, con creer. Si yo voy a orar, no es que voy a exponer o a declarar palabras al vacío. No, estoy hablando con la persona más importante, más grande, que de la nada hizo todo. Amén. Dios es espíritu y Él demanda que nosotros le creamos a Él. Dios le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dentro de esos bienaventurados estamos todos nosotros, amén. Los que literalmente no hemos tocado el cuerpo de Jesús, pero creemos en su obra redentora, que Él está a la diestra del Padre, que murió por nosotros, que resucitó al tercer día y que desde el lugar donde se encuentra intercede por nosotros, amén. Intercede por nuestras vidas y que nos ha posicionado, nos ha colocado bajo su autoridad, nos ha delegado autoridad. Lucas capítulo 10 verso 19 nos dice, y eso es a toda la iglesia, a los discípulos: les he dado autoridad, poder, para que ustedes pisoteen, hollen serpientes y escorpiones. Es decir, todas las legiones de las tinieblas, ustedes las van a someter por la autoridad que está en mí. El diablo no me teme por lo que yo soy como hombre, pero teme y respeta la persona que habita dentro de mí, que se llama el Espíritu Santo, porque Dios me constituyó en su Hijo y me dio su Espíritu. Amén. Entonces la sangre de su Hijo está sobre mí y esa sangre lo derrotó a Él, y como lo derrotó, no te toca a ti, porque ya contigo camina el que lo venció todo, el que venció la muerte, el que venció el sepulcro, el que venció el diablo y a todos sus demonios, habita y mora en nosotros. Amén. Dios desea que nosotros mantengamos esa relación que se inició cuando reconocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, se mantenga fluyendo, viva, que nosotros como hijos de Dios crezcamos, tengamos un desarrollo correcto, un desarrollo como hijos de Dios, que crezcamos en sabiduría, que cada año que usted cumpla, usted tenga un cúmulo, un almacén de sabiduría mayor, y que la gente pueda ver en ti solución en lugar de problemas. Amén. Que pueda encontrar en ti a alguien confiable para situaciones difíciles, situaciones conflictivas. Puedan ver en ti a alguien con sabiduría de Dios, porque lo expones, porque eres testimonio de ello. Tu vida da fe del Dios que habita en ti. Y si las cosas te están funcionando bien, entonces alguien se va a acercar a ti para pedirte consejo, porque si te están funcionando bien las cosas, a ellos también les va a funcionar si hacen lo que tú has hecho. Amén. Pero si una persona siempre está en fracaso, nunca avanza, nunca crece, a alguien que esté en situación similar, ¿cómo le va a pedir consejo? Si está en el mismo hueco, si está en el mismo hoyo, le pide a aquel que está arriba, el que está más arriba, para que le dé la mano y lo ayude a salir. Amén. Entonces, Dios dice en el Salmo 103, el Salmo 103 nos habla de que Él nos rescata del hoyo, Él nos rescata de la muerte. Dios es el que nos levanta, amén, y que no podemos olvidar los beneficios que recibimos cuando mantenemos una conexión con Él como hijos. Ahora bien,
nosotros como hijos tenemos que llegar con confianza, con toda seguridad ante nuestro Padre Celestial. Amén. No solamente es un Dios que está en un lugar distante, no, Dios está al abrir tu boca, al abrir tus labios, Él te escucha. Él está atento a nuestra oración, a nuestra voz, a lo que sale de nuestra boca. Tan cerca está, como lo dice Romanos capítulo 10, verso 8, cerca estoy de ti, tan cerca de tu boca y de tu corazón. Y esta es la convicción, que si recibimos a Cristo, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos. Amén. Una de las promesas y verdades que encontramos en la palabra de Dios. Ahora bien, el propósito y el fin de la oración, mantener una relación, es que nuestra vida que comenzó cuando recibí a Cristo se mantenga viva, porque les he dicho que la oración es como para nosotros en nuestra vida natural el oxígeno. Si usted le cortan el oxígeno o deja de existir el oxígeno en el aire que respiramos, colapsamos y morimos en 2, 3, 4, 5 minutos. Deja de funcionar nuestro corazón porque no hay oxígeno, no hay oxigenación en nuestro cerebro. Así es la oración. Nuestra vida espiritual colapsa, nuestra vida espiritual muere una vez. Si usted realmente ha conocido a Cristo, usted busca, anhela, quiere ese aire que va a mantener tu espíritu vivo. Amén. No puedes estar sin ese aliento de vida, y ese aliento de vida fluye a través de en nosotros por medio de una relación con Dios, orando. Amén. Diga orando. Es orando que van a suceder cambios sustentables en nuestra vida. Una de las actividades, uno de los ejercicios que los discípulos de Jesús veían en él era que oraba con intensidad. Amén. Que oraba con fervor, que pasaba noches enteras orando, que desde muy temprano, antes de que saliera el sol, muy de madrugada, Jesús acostumbraba orar. Amén. De madrugada se levantaba. Marcos 1:35 dice que todavía era muy oscuro y Jesús, su práctica era buscar la presencia de su Padre, presentarse ante la presencia de su papá y adorarlo, buscarlo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 6, nos habla también de la vida de oración de Jesucristo, de la vida de oración de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Dice en el verso 12 del capítulo 6 de Lucas: en aquellos días él fue al monte a orar y oró unos minuticos. Dice, y pasó la noche orando a Dios. La noche en el calendario hebreo comienza a regir desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, es decir, 12 horas orando. Por eso vemos el resultado en el verso 19. También los que habían sido atormentados por espíritus impuros o espíritus malos posesionados por demonios eran sanados. Toda la gente procuraba tocarlo porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Pero esto no era porque Jesús era un líder que atraía gente. Era la vida de oración lo que hacía que en minutos, que en segundos,
lo sobrenatural se manifestara. Entonces los discípulos, viendo esto, no le dijeron a Jesús: enséñanos a levantar, a resucitar muertos, enséñanos a limpiar leprosos, enséñanos a echar fuera demonios. Ellos le dijeron: enséñanos a orar, enséñanos a orar, porque poder salía de él. Pero nuestra vida como cristianos, el poder, la falta de ese poder, creo que viene directamente por la falta de estar en su presencia. No es tampoco que usted va a estar 12 horas, 16 horas metido en oración, porque usted tiene que trabajar 8, 10 horas, tiene que trabajar. Es un tiempo de calidad que nosotros apartemos para Dios, y que ese tiempo se constituya en una disciplina, en una práctica, en un hábito inquebrantable, que su espíritu lo demande, como el cuerpo cuando usted hace ejercicios le pide agua porque suda y ya la hidratación de su cuerpo está bajando, entonces por la ejercitación le demanda agua. Hoy que amaneció un día caluroso, usted echa una caminadita y enseguida el cuerpo le pide agua, porque se deshidrata con las temperaturas altas. Que nuestro espíritu anhele a Dios, que lo desee, así como nuestra naturaleza demanda el agua cuando está en necesidad, cuando tiene sed, que tengamos sed de la presencia de Dios. Amén. Por eso pido al Señor que Él derrame espíritu de oración, porque cuando ese espíritu se derrama, no hay forma de que usted se separe o se desligue de Él. Y si lo estoy pidiendo, yo sé que eso viene para los líderes de la iglesia y para toda la iglesia en este lugar. Amén. Usted va a crecer, usted se va a desarrollar como hijo de Dios, usted va a ver manifestaciones de lo sobrenatural como nunca antes lo había visto, porque traerá lo que le corresponde o lo que te pertenece a tu vida por medio de la oración. ¿Por qué es así? Porque Dios, como lo leímos en el Salmo 115, ¿recuerdan? Salmo 115, 16, que los cielos son de Dios y la tierra se la confió a los hombres. En Génesis capítulo 1, verso 28, después que crea el hombre y la mujer, Dios los bendice y le dicen: fructifiquen, multiplíquense, cultiven la tierra, sojúguenla, háganla producir y germinar, gobiernenla, gobiernen la tierra. Les dio el gobierno de la tierra ¿a quién? A los hombres. Amén. Les dio el gobierno de la tierra al hombre. Dice señorear. Señorear es gobernar, ejercer autoridad en la tierra. En Mateo capítulo 18, verso 18, dice que todo lo que nosotros atemos aquí se ata en el mundo espiritual, y todo lo que usted desate, se desata también. Todo lo que usted prohíba en la tierra, se prohíbe también. Dios dice: lo prohíbo también, le cierro esa puerta. Y todo lo que usted permita, Dios también dice: está permitido en el mundo espiritual. Primero se ata o se desata aquí. Amén. ¿Y cómo lo haces? A través de la oración. Aleluya, amén. Lo haces a través de la oración. Pero ¿por qué la gente se desanima? Se desanima por lo que dice Juan capítulo 16, verso 24. Juan capítulo 16, verso 24. Dice: hasta ahora nada habéis pedido. Pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando usted tiene una necesidad, usted quiere algo y usted viene a la presencia de Dios, lo pide, y en cuestión de pocos días o horas lo recibe, ¿cómo se siente? ¿Bravo o contento? Si el que está enfermo pide salud y ya no siente nada, no siente dolencia, va, se chequea, lo examina, no, usted está fino, usted está bien, usted está sanito, usted no va a salir llorando: ay, me sané. Usted sale contento, usted sale feliz. El que no tiene trabajo y le dicen: mira,
te quiero emplear, ¿te gustaría ganar $1,500 al mes? Y usted no va a decir, ay, 1,500. Usted se pone contento. Amén. Usted sonríe, pero hay mucha gente que estando en la iglesia, como su vida no ha sido fructífera en la oración, andan siempre con cara trompúa, con un trancón en la cara. Cara de tranca que llaman, pues. Cara de cañón desbaratado. Pues hay cañones buenos. Pero cuando usted recibe contestación, respuesta a su oración, usted afina los motores y dice, aquí voy a seguir orando, aquí voy a seguir buscando, porque de que sigo recibiendo, sigo recibiendo. Y nosotros recibimos para dar. Usted recibe de gracia y puede dar de gracia. Aleluya, amén. Lo que recibimos, lo compartimos. Pero ¿por qué mucha gente no recibe? Porque pide mal. Santiago 4:2. Santiago 4:2, vamos a leer. Hay mucha gente que pide para satisfacción únicamente personal, egocéntrica y egoístamente. Señor, quiero tener un carro, pero el mejor carro, que no tengan los vecinos de aquí como para... Señor, dame dinero para remodelar la casa y que quede con un acabado que ninguno aquí lo pueda alcanzar. Por eso es que no recibe. Por eso es que no te... Dios dice, tremendo egoísta, ¿qué le voy a dar a este cabezón? No, así no. Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Primero, porque no pedís. Pero sigue diciendo el otro verso, el que continúa. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y cuál es lo malo en esa petición delante de Dios? Para gastar en vuestros deleites. Para gastar en tus deleites. Habiendo tanta necesidad a tu alrededor, Dios te provee abundantemente y eres incapaz de compartir un almuerzo, eres incapaz de compartir un mercado con el que tienes al lado, que no tiene empleo, que tiene necesidad. Por eso es que las puertas de bendición están cerradas. Porque hay gente que tiene mucho y no comparte y dice, wow, ¿y cómo recibe ese tacaño tanto? Pero usted cree que eso que está recibiendo, lo está disfrutando, son bendiciones, no bendiciones, sino porque toda bendición viene de parte de Dios, ¿no? Como tal, para enriquecernos. Pero es un bienestar que él está gozando, no lo está compartiendo, se le convierte en tristeza. Porque todo lo que no viene acompañado de la bendición de Dios trae tristeza en su retaguardia allí almacenado. Por eso es que Dios nos dice, la bendición que yo les doy es sin tristeza. Amén. Les voy a dar empleo sin tristeza, un matrimonio que no va a ser para que usted esté lamentándose de la persona que eligió como esposa o esposo, sino para que vivan felices, para que vivan en compañía alegres, que sus diferencias las puedan someter en la presencia de Dios y en la palabra, y ustedes avancen y crezcan y sus matrimonios sean matrimonios con alegría, amén. Sus negocios sean negocios con alegría, porque la bendición de Dios reposa dentro de ti, porque compartes lo que recibes, porque no recibes solamente para tus placeres personales egocéntricos, sino que deseas que tus necesidades, por supuesto, sean suplidas y compartir con otros que padecen necesidad. Vamos a pedir y vamos a hacerlo bien, amén. Y vamos a hacerlo bien. Pero hay otros que son muy teólogos o muy espirituales y dicen, Señor, cuando yo tenga, sí voy a dar a los pobres, sí voy a dar a la iglesia, sí voy a dar para la obra, cuando tenga. Pero si ahorita que no tienes, no das, o de lo que poco que recibe no das, cuando tengas tampoco vas a dar. Mentiroso. Porque la Biblia dice que el que es infiel en lo poco, en lo mucho también es infiel.
Pero aquella persona que tiene poquito y lo poquito que tiene lo comparte con otro, cuando tenga mucho también va a tener el mismo corazón. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. El Señor es bueno. Amén. Dios es bueno y Dios es grande. Nosotros como hijos, ¿usted cree que Dios es grande? ¿De verdad? Amén, qué bueno. Yo creo que Dios es tan grande que la tierra la tiene en el hueco de su mano. Amén. El universo, las aguas, Dios las tiene en la palma de su mano. Amén. En su otra palma. Y es muy grande. El universo es tan vasto, tan enorme, que nos expresa, nos detalla lo inmenso que es nuestro Dios. No cabe en la mente de una persona detallar a plenitud todo el universo. Es demasiado extenso, es demasiado grande. El Salmo 145:3. Y si nosotros tenemos un Dios grande como hijos, ¿por qué le vamos a estar pidiendo cosas pequeñitas? ¿Por qué le vamos a estar pidiendo cosas chiquiticas, cosas mínimas? Si Dios es grande, amén. Si Él es grande, tenemos que soñar en grande y pedir en grande y ser específicos en lo que queremos pedir también, porque hay gente que dice: Señor, dame un empleo, dame un trabajo. Tantos trabajos y tantos tipos de empleos. ¿Cuál quieres, hijo? ¿Cuál deseas? ¿Cuál quieres? Y si lo va a pedir, pida algo grande, amén. Pida algo grande y que sea razonable, que sea con razón, que no sean cuestiones místicas, que usted de repente usted no sabe nada de medicina. El Señor, quiero ser un gran doctor, pero si ni siquiera estudia, no tiene ni el primer semestre de medicina, así no funciona, así no sirve. Tiene que estar de acuerdo a lo que tú deseas y quieres. ¿Estás estudiando medicina? Sí, Señor, seré uno de los mejores médicos de Venezuela. Mucha gente que llegará a mi consultorio recibirá no solamente la medicina que le indicaré, sino que también le hablaré del Cristo que mora dentro de mí, que lo que la medicina no puede, tú sí lo puedes. Amén. Y Dios te va a poner en lugares de grandeza en esa carrera. Amén. En eso que tú te ejercitas, en eso que tú practicas. Salmo 145:3. Salmo 145:3. Grande es el Señor, amén. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Colócamelo en la NTV. Grande es nuestro Dios, amén. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Amén. NTV dice, la Nueva Traducción Viviente, dice: grande es el Señor, yo lo creo. Él es más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Amén. Nadie puede medir lo grande que Él es. Y Él nos dice: si yo les di a mi Hijo Jesucristo, mi amado, el que mora conmigo desde la eternidad, lo entregué para que muriera en su lugar, ¿qué cosa no les puedo dar en la tierra que sea mayor de lo que ya les entregué? Amén. ¿Un empleo es mayor que Jesucristo? No. ¿Un matrimonio, una pareja, una casa, un carro es mayor que Jesucristo? Nada de lo que hay aquí se compara a Él. Si Él te dio lo más grande, te va a dar también lo que es menor. Amén. Así que esa enfermedad no es más grande que Jesús. Esa situación que vives en casa no es más grande que Jesús. El Dios que yo tengo, el Dios que me enseña la Biblia, es muy grande. Amén. Es muy grande. Él todo lo puede. Con Él nada es imposible. Aleluya. Juan 15:7. Nosotros tenemos que pedir y en esto de orar, como les dije, a orar se aprende,
Juan capítulo 15, verso 7. Dice, si ustedes permanecen en mí, permanecer es estar en conexión con Dios. ¿Y cómo lo logramos? Orando, diga orando. Orando, hablando con Dios y esperando que Él me hable a través de la Biblia, a través de sueños, a través de visiones, a través del pastor, a través del líder de células. Pero Dios habla. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿cómo sabemos que la palabra de Dios permanece en nosotros? Porque caminamos en obediencia a la palabra que recibimos. Pueden pedir lo que quieran. Cheque en blanco. Amén. Si usted permanece en Dios, si usted permanece en Dios, Dios te da un cheque, coloca tú lo que quieras allí. Amén. Pide lo que quieras y le será concedido. Amén. Yo lo creo, Señor, yo lo creo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar permanente en tu palabra. Porque todo lo que voy a pedir, lo voy a recibir. La iglesia grande viene. La iglesia bien constituida viene. Tu pareja para matrimonio viene. Ay, aquí hay casi todos casados. El empleo, el negocio que tú deseas, que tú quieres, viene. Amén. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen. Dios se mueve en legalidad, en legalidad. La oración genera contentamiento al corazón de Dios. Como un padre anhela el abrazo de su hijo, así Dios anhela que nosotros nos acerquemos a Él por medio de la oración. Amén. Nos anhela. Y cuán contento está su corazón cuando nosotros venimos a Él para darle gracias, a pesar de que lo que estamos viviendo sea un tormento, pero le estamos agradeciendo porque sabemos que Él es bueno y lo que estamos viviendo es temporal. Eso va a pasar. Por eso le doy gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y eso hace que los cielos se abran. Eso hace que la gloria descienda. Eso hace que el poder de Dios se manifieste. Aleluya. Lucas capítulo 18. Con esto cierro y vamos a orar, amén. Lucas capítulo 18 por el día de hoy. Lucas capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Algunas veces. De orar. Diga, orar siempre. Orar siempre y no desmayar. Porque hay gente que desmaya en su vida de oración. Desmaya. Entonces, cuando tú no te rindes, cuando tú sabes que tu Padre es bueno y que tu Padre es grande, que hay asuntos que tal vez no entiendo al momento, pero que sí sé que si permanezco sin desmayar, va a haber un rompimiento. Amén. Va a haber un rompimiento. Verso 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Se parece a muchos jueces ahorita, que ni temen a Dios ni mucho menos a la gente. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí hay los extremos. Un hombre en una posición de autoridad, un juez, y una viuda considerada en ese tiempo como una mujer muy vulnerable, porque las mujeres, la mayoría no acostumbraba a trabajar, era el hombre, como realmente debe ser también. Y cuando el hombre fallecía, si no había dejado
documentos bien detallados, o si alguien valiéndose de la vulnerabilidad de la mujer venía como rolo vivo y le tomaba una propiedad o le invadía una propiedad y sabía que no tenía hombre que la defendiera, entonces ella acudió a un juez, pero el juez era corrupto, el juez no temía a Dios ni te respetaba a la gente, era una mujer indefensa y un juez implacable. Hazme justicia de mi adversario. Es decir, que ella lo que le estaba diciendo, yo quiero que me den lo que legalmente me corresponde. Ella nos estaba pidiendo algo extra, algo que no estuviera bajo su propiedad. Estaba reclamando algo que le habían quitado, que legalmente le pertenecía a ella. No quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni respeto ni temo a Dios, ni tengo respeto a ningún hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, me está sacando la piedra, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y haga una locura. El Señor dijo: oíd lo que el juez injusto dijo. ¿Y acaso Dios, que es un juez bueno, amén, nuestro Padre, que es un juez bueno, no hará justicia a sus escogidos? Es decir, ¿no te dará lo que legalmente te corresponde? Eso es lo que quiere decir. ¿No te dará lo que legalmente te corresponde como hijo? ¿Sabe qué te corresponde a ti como hijo? Tener paz en todo tiempo, amén. Tener paz completa, que nada te robe la tranquilidad. Eso es una herencia que tenemos de Dios. Te corresponde como hijo y tú lo puedes exigir. Sí, Señor, llena mi vida de tu paz, amén. Eso te corresponde. La salud, ¿crees que es legal para ti? ¿Crees que legalmente te corresponde la salud? Entonces pídela, eso legalmente es tuyo. ¿Y a quién se lo vas a pedir? A un juez que es justo, que es bueno, que es tu padre, que aparte de padre, que aparte de juez, es tu padre. Amén. Que aparte de juez es tu padre. Se lo he dicho en otras oportunidades, se lo voy a repetir. El muchacho que estaba siendo sentenciado por delito que había cometido y el juez le dicta la condena. El juez dicta la sentencia, pero después que dicta la sentencia, baja de su estrado, se quita la capa, se quita la vestimenta de juez y abraza a aquel muchacho y dice: como juez tengo que cumplir la ley, pero como padre nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar, amén. Era el papá del muchacho. Dios es juez, Él actúa legalmente, pero es nuestro Padre, amén. Nunca nos deja, nunca nos abandona, siempre está cerca de nosotros para levantarnos, para socorrernos y para decirnos: hay cosas que hay que corregir, pero soy tu papá, soy tu padre, no te abandono, no te dejo, no te doy la espalda, siempre contarás con mi apoyo, con mi respaldo, con mi ayuda. Qué bueno es Dios, amén. Qué bueno es Dios. Os digo que pronto les hará justicia. Aleluya. Pero sigue diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando se aproxime el día de que la iglesia sea arrebatada, ¿hallará fe en la tierra? Concluye con esta interrogante: ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiso decir Jesús allí? Si comenzó diciendo la necesidad de orar y no desmayar, quiere decir, el orar es una de las expresiones más grandes que le creemos a Dios, y Dios galardona a los que le creen, amén. Y si tú le crees, tú desde hoy en adelante tú dices: yo me voy a determinar a orar más, porque muchos flaqueamos en la vida de oración, y lo digo por mí también, porque soy vulnerable. Hay periodos en que
he menguado y he bajado, pero he reconocido, Señor, te necesito, sin ti nada puedo hacer. Y cuando acudo a Él, su Espíritu me llena, su Espíritu me levanta, su gloria desciende, siento su respaldo, siento su apoyo. Y si Él lo hace conmigo, lo hace contigo y lo hace con cualquiera que venga humillado delante de Él.